Buenos días, siendo las 9 del día 17 de julio de 2025, se instala la audiencia única dentro del proceso de divorcio por causal número 10U02-2024-09-102, seguido por la señora Natasha María Román Jaramillo en contra del señor Sebastián David Montalvo Carlos Ama, conforme lo previsto en el artículo 332, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos. Preside la audiencia la doctora abogada Rita Marisol Bedón, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador. Buenos días con todos los presentes. Me presento, soy la abogada Marisol Bedón, jueza titular de la Unidad Judicial Multicompetente de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Ibarra, de conformidad con la acción de personal número 3090-DPI10-2020-SA del 6 de noviembre del 2020, suscrita por la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura. Se concede la palabra a la señora secretaria para que informe sobre la notificación de las partes. Gracias, señora jueza. Informo que las partes han sido debidamente notificadas. La señora Natasha Román, en calidad de actora, asistida por su defensa técnica, la abogada Andrea Mera, el señor Sebastián Montalvo, en calidad de demandado, quien ha contestado la demanda, asistido por su defensa técnica, la abogada Daniela Almeida. Comparecen también los testigos Rita Díaz y Javier Túquerres. Se encuentra también presente la señora Bélgica Taramuel, designada como curador ad litem de los menores Ana y Kevin Montalvo Román. No hay solicitudes pendientes en el expediente. Se concede la palabra a la jueza. Gracias, señora secretaria. En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución y las leyes de la República del Ecuador y en mi calidad de jueza titular de la Unidad Judicial Multicompetente de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Ibarra, declaro instalada la audiencia única con el proceso asignado con el número 10U02-2024-09102, seguido por una causal de divorcio de abandono injustificado conforme al artículo 110, numeral 9 del Código Civil. Se les recuerda que este es un procedimiento sumario regulado por el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que la audiencia se desarrollará en dos fases. La primera fase será la de saneamiento y controversia, donde se fijarán los puntos en debate y se intentará una conciliación. La segunda fase es la probatoria y decisión, donde se receptarán pruebas, se escuchará a los menores en audiencia reservada y se dictará sentencia oral. Abogados, antes de continuar, ¿alguna parte tiene excepciones procesales o recusaciones que plantear? Cedo la palabra a la abogada Andrea Mera. No, señora jueza, la parte actora está conforme con el procedimiento. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. Concedo la palabra a la abogada Daniela Almeida. No tengo ninguna observación respecto a la validez del proceso, señora jueza. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. Y muy bien, antes de iniciar, advierto a todos los presentes que esta audiencia está siendo grabada por los sistemas telemáticos de la función judicial. Deben abstenerse de interrumpir mientras otra persona habla. Los menores no estarán presentes en esta fase, pero serán escuchados posteriormente en audiencia reservada conforme a su derecho a ser escuchados, establecido en el artículo 78 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Las partes deben apagar sus dispositivos móviles o ponerlos en modo silencio. Señores testigos, Elizabeth Díaz y Javier Túquerres, ustedes declaran bajo juramento de decir verdad. Cualquier falsedad en su testimonio puede acarrear responsabilidades penales por falso testimonio establecido en el artículo 177 del COGEP. Gracias, señores testigos. Para constancia, leo el objeto del proceso. La señora Natasha Román solicita, primero, divorcio por causal de abandono injustificado, establecido en el artículo 110, numeral 9 del Código Civil, alegando que el señor Sebastián Montalvo abandonó el hogar el 10 de enero del 2024 sin justificación.
Segundo, la tenencia exclusiva de los menores de edad Kevin y Ana Montalvo Román. Tercero, fijación de pensión alimenticia para los menores de edad. Y cuarto, el régimen de visitas. Contestación. El demandado niega el abandono injustificado, argumentando que su ausencia se debió a un accidente y hospitalización. Propone tenencia compartida y establecer la pensión alimenticia. Me dirijo a las partes. Abogados defensores técnicos, ¿alguna precisión o corrección antes de continuar? Concedo la palabra a la defensa técnica de la parte actora. No, señora jueza. Devuelvo la palabra. Gracias. Concedo la palabra a la defensa técnica de la parte demandada. No, señora jueza, devuelvo la palabra. Gracias. Muy bien, en esta audiencia procederemos en el siguiente orden. La primera fase de sanamiento, fijación de puntos de controversia e intento de conciliación. Segundo, pruebas, declaraciones testimoniales, documentales y periciales. Tercero, audiencia reservada con los menores. Cuatro, alegatos finales. Y cinco, se dictará la sentencia oral. Abogada Andrea Mera, en su calidad de representante de la parte actora, sirva a exponer los puntos en controversia que serán debatidos en esta audiencia. Concedo la palabra. Gracias, señora jueza. La parte actora, Natasha Román, solicita que se debatan los siguientes puntos. Como primer punto tenemos el divorcio por causal de abandono injustificado contemplado en el artículo 110.9 del Código Civil, fundamentando en la ausencia no justificada del demandado por 9 meses, desde el 10 de enero de 2024, incumpliendo sus obligaciones conyugales y parentales. Segundo punto, tenencia exclusiva de los menores Kevin de 12 años y Ana de 14 años basada en el interés superior del niño contemplado en el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, dado que la madre ha sido su única cuidadora durante este periodo. Como tercer punto, tenemos la fijación de pensión alimenticia para cubrir las necesidades de los hijos, calculada conforme a los ingresos del demandado y la tabla de pensiones del Consejo de la Judicatura. Y como cuarto y último punto, tenemos el régimen de visita regulado, proponiendo un esquema progresivo. Encuentros supervisados los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, evaluando luego su ampliación. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. Abogada Daniela Almeida, sirva a pronunciarse sobre los puntos planteados y exponer su posición. Concedo la palabra. Señora jueza, la parte demandada, Sebastián Montalvo impugna los puntos de la parte actora y propone los siguientes. Como primer punto, negar el divorcio por causal de abandono, pues su inasistencia al hogar fue involuntaria. Sufrió un accidente de tránsito el 10 de enero del 2024, estuvo hospitalizado en un estado crítico y no pudo comunicarse. Como segundo punto, la tenencia compartida, ya que el demandado está rehabilitado y puede asumir su rol paternal. Si no se acepta la petición, se solicita al menos un régimen de visitas amplio. Como tercer punto, la pensión alimenticia proporcional, sujeta a su capacidad económica actual, ya que está con desempleo temporal por el accidente. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, abogada. Conforme lo establece el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, procederemos a un intento de conciliación, para lo cual invito a las partes a considerar si existe posibilidad de acuerdo, especialmente en temas sensibles como la tenencia y alimentos. Abogada Mera, su clienta, ¿estaría dispuesta a negociar, por ejemplo, un régimen de visitas más flexible a cambio de la tenencia? Concedo la Señora palabra. jueza, la actora mantiene su posición. El abandono causó un daño emocional severo a los menores, quienes necesitan estabilidad con su madre,
solo aceptaría visitas supervisadas inicialmente. Devuelvo la palabra. Gracias, doctora Mera. Bien, ahora, doctora Almeida, su cliente cedería la tenencia si se garantiza un régimen de visitas sin restricciones. Concedo la palabra, abogada. El demandado insiste en la tenencia compartida, pero propone como alternativa visitas progresivas, como por ejemplo comenzar con fines de semanas completos y luego ampliarlos. Devuelvo la palabra, señora juez. Gracias, abogados. Defensores, al no haber consenso, declaro frustrado el intento de conciliación. Pasamos a la fase probatoria. Señora secretaria, para constancia, por favor, quedan fijados los siguientes puntos en controversia. Como primer punto tenemos la existencia o no de abandono injustificado, establecido en el artículo 110, numeral 9 del Código Civil. Como segundo punto tenemos la tenencia de los menores, exclusiva versus compartida. Como tercer punto, el monto y la forma de pago de la pensión alimenticia. Como cuarto punto, el régimen de visitas. Entramos a la fase probatoria. Abogada Mera, proceda con la presentación y fundamentación de sus pruebas documentales. Explique cómo cada una respalda sus pretensiones. Concedo la palabra. Gracias, señora jueza. Con mucho respeto, presento como primera prueba la partida de matrimonio en el folio 20. Este documento prueba que el vínculo legal entre las partes existe desde el 10 de marzo de 2010. El demandado tenía obligaciones conyugales que incumplió al abandonar el hogar. Como segunda prueba, tengo los certificados de nacimiento de Kevin y Ana, que están en los folios 16 y 17, que demuestran que los menores son hijos de ambos cónyuges. El demandado como padre tenía el deber de proveer alimentos y cuidado que omitió por 9 meses. Como tercer punto, tenemos los certificados de estudios en los folios 18 y 19. Estas pruebas prueban que la actora ha asumido en solitario la educación de los hijos de Kevin, que tiene bajo rendimiento en matemáticas desde la ausencia de su padre, según el informe psicológico. Como cuarta prueba, tenemos la certificación bancaria en la cuenta número 010050035880, que muestra que el último depósito del demandado fue en diciembre de 2023. No hubo transferencias durante su ausencia, pese a que la actora ganaba apenas $420. Como auxiliar de limpieza. Y tenemos la quinta prueba, que es la acta de desconocimiento de domicilio, donde la actora declaró bajo juramento que agotó todas las vías para ubicar al demandado, visitó su trabajo, consultó a sus amigos e incluso verificó en la morgue. Esto justifica la citación por prensa. Devuelvo la palabra, señora juez. Gracias, abogada. Continuemos. Abogada Almeida, ¿objetará la autenticidad de estos documentos presentados como prueba dentro de este proceso? Eh, Concedo la palabra. no cuestionamos su autenticidad, pero sí su interpretación. Por ejemplo, el certificado bancario no refleja si el hospital intentó contactar con la señora Natasha Román para informarle sobre el accidente. Y los certificados de estudio no consideran que los problemas de Kevin podría deberse al estrés del divorcio, más no del abandono. Pasamos a, gracias a las abogadas,
Ahora pasamos a escuchar a las partes en lo personal antes de los interrogatorios. Abogada Mera, proceda con el interrogatorio directo a su representada. Concedo la palabra. Gracias, señora jueza. Con su venia, interrogaré a la señora Natasha Román para que narre los hechos en primera persona. Señora Román, ¿cuándo se dio cuenta de que su esposo no regresaría al hogar? El 10 de enero del 2024, Sebastián salió como siempre a trabajar, pero nunca volvió. Esa noche no dormí, llamé a su celular más de 30 veces. Mm, Nada. Señora Román, ¿qué acciones tomó para ubicarlo? Llegaron de su trabajo, sus compañeros dijeron que no lo vieron desde la mañana. Revisé hospitales cercanos, comisarías. No, que no parecía mi esposo. Señora Román, ¿cómo afectó esto a sus hijos? Kevin dejó de hablar por una semana. Ana, mi niña más grandecita, empezó a ser distante. En su cuaderno de dibujos no mostraban a su padre. ¿Usted recibió algún apoyo económico de él? Nada. Tendría comida, contactos cercanos a mi familia para poder pagar el alquiler del mes. Eso sería todo, señora jueza. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. Continuando con abogada Almeida. Concedo la palabra y proceda con el contrainterrogatorio. Señora Román, ¿sabía que su esposo sufrió un accidente de tránsito ese mismo día? No, para nada. Hasta meses después, cuando esos papeles de notificaciones, bueno, me presentó mi abogada, creo que se presentó en un hospital nada más. Tal vez usted cambió de número de teléfono en febrero del 2024. Sí, pero dejé su, o sea, mi nuevo contacto lo dejé dentro del taller donde él trabajaba. ¿Reconoce algún correo del Hospital San Vicente del 15 de enero del 2024 donde le notificaban la hospitalización de su esposo? Yo siempre estuve al pendiente de las notificaciones, pero nada había llegado. Eso es todo, señora jueza. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. Por favor, me acerca el documento para poderlo revisar. Muy bien, gracias. Abogada Almeida, dentro de este interrogatorio, en esta fase también está dispuesto que usted pueda interrogar a su cliente, Sebastián Montalvo. Continúe, abogada Almeida. Concedo la palabra. Señor Montalvo, ¿qué ocurrió el 10 de enero? Tuve un accidente, señora juez. Durante el tiempo de hospitalización intentó contactar con su familia. Sí, pero tuve muchos intentos y el cual no tuve respuesta. Eso es todo, señora jueza. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. Se concede la palabra a la abogada Mera. Continúe, por favor. Gracias, señora jueza. Em,
Señor Montalvo, en 9 meses de inconsciencia, ¿nunca se le ocurrió escribir una carta o publicar alguna señal de presencia en su Facebook que usaba diariamente? La verdad, no se me pasó por alto eso. Señor Montalvo, tengo evidencias. En estas evidencias vemos acá que este no es su perfil, ¿acaso? El 20 de marzo del 2024 compartiendo memes. Sebastián, mentiroso. Mientras nosotros pasábamos muriendo de hambre, tú te reís en internet. Y él me dijo mi madre que no me casara contigo. Señora jueza, devuelvo la palabra, por favor. Pregunta para la defensa técnica de las dos partes procesales. ¿Han finalizado con la etapa de interrogatorio y contrainterrogatorio, señora abogada Mera, Sí, señora jueza, devuelvo la abogada palabra. Almeida? Gracias, abogada Almeida. Sí, señora jueza, devuelvo la palabra. Gracias. Bien, en esta fase haremos ingresar a los testigos a esta sala para tomar el juramento de ley y sus generalidades. Por favor, señora secretaria. ¿Jura decir la verdad bajo pena de perjurio? Señora secretaria, perdón que le interrumpa. ¿Me confirma quién es la testigo o el testigo a quien va a tomar juramento? Sí. Testiga Elizabeth Díaz. Gracias, señora secretaria. Continúa, por favor. Elizabeth, ¿jura decir la verdad bajo pena de perjurio? Te juro. Abogada de la parte actora, por favor, continúe con su interrogatorio a la primera testigo. Gracias, Antes que, señora jueza. disculpe que le interrumpa, señora abogada, antes de proseguir con esta situación, vamos a tomar las generalidades de ley a nuestra testigo, por favor. Señora Elizabeth Díaz, ¿podría por favor decirme sus nombres completos, su número de cédula, su estado civil, su edad, la dirección de su domicilio? Por favor. Señora jueza, mi nombre es Rita Elizabeth Díaz Velázquez, de edad de 21 años, estado civil soltera. Eh, Mi número de cédula es 17 25 94 13 38. Vivo en la zona de La Vicentina y mi correo es elizabethdiaz1@gmail.com. Gracias, señora testigo. Continúe, abogada Mera. Gracias, señora jueza. Señora Elizabeth, ¿cómo describiría el estado emocional de Natasha tras la desaparición de Sebastián? Estaba muy desesperada, lloraba demasiado en el trabajo, revisaba su teléfono cada 5 minutos, siempre esperando un mensaje, alguna llamada, em, algo que le diera una señal, pero no pasó nada. No podía concentrarse, generalmente fingía que estaba bien, pero se veía claramente que estaba en un estado bastante crítico. Cada vez se le hacía más difícil sostener la rutina, como si todo estuviera normal. En una ocasión se pudo ver que colapsó cuando Kevin, su hijo, con esa inocencia del niño, le preguntó si el papá ya no les quería. Ella no supo qué responder. Después de todo, no le podía explicar eso a su hijo.
Tampoco sabía no supo qué decirle porque no sabía qué había pasado. Solo le abrazó y trató de contener a su hijo, e incluso a ella misma. Gracias, señora Elizabeth. Señora jueza, devuelvo la palabra. Gracias, señora abogada. Continúe con el contrainterrogatorio la abogada Daniela Almeida. Concedo la palabra. Señora Rita Díaz, ¿sabía usted que el señor Montalvo sufrió un traumatismo cráneoencefálico? ¿Le consta que el hospital no llamó? No lo sabía, pero Natasha revisaba su correo todo el tiempo, redes sociales, siempre estuvo pendiente y nunca recibió nada. Eso es todo, señora jueza, concedo la palabra. Gracias, señorita abogada. Señora secretaria, por favor, ¿quién es el siguiente testigo para que pase a la sala? Sí, el testigo es Javier Túquerres. Señor Túquerres, ¿jura decir la verdad bajo pena de perjurio? Sí, juro. Directo a la sala, que sería en este caso la unidad judicial laboral en un sitio, a cualquier detalle. Gracias, señora secretaria. Por favor, el testigo Javier Túquerres me confirma sus nombres completos, número de cédula, edad, profesión, dirección domiciliaria. Eh, Mi nombre es Rolando Javier Túqueres, tengo 39 años, soy técnico de la CNT, eh, es casado, resido en la ciudad de Quito, por el sector del Comité del Pueblo. Gracias, señor Javier Túquerres. Por favor, la abogada Andrea Mera, ¿tiene Gracias. algunas preguntas que hacer al testigo? Concedo la palabra. Sí, señora jueza. Señor Túquerres, ¿qué observó en el hogar de los Roman tras enero de 2024? Bueno, la verdad, dentro de ese hogar, puedo observar que hacía falta muchas cosas. Eh, Existió creo que mucho dolor para Natasha. Eh, la verdad, incluso empezó a vender sus cosas para poder comprar medicinas porque Ana se había enfermado. Incluso no tenía ni para la comida, ¿no? Era algo difícil para ella y Sebastián nunca asomó para ayudarla o desapareció. Desapareció de la vida de... No conocimos nada de eso. Fue difícil para Natasha, la verdad. Gracias, señor Túquerres. Señora jueza, devuelvo la palabra. Gracias, abogada. Continuamos con la abogada Daniela Almeida. Concedo la palabra, abogada, para su contrainterrogatorio o interrogatorio. Señor Javier Túquerres, ¿usted no le debe 1.500 al demandado por un negocio fallido de una mototaxi? Eh, ¿No está testificando tal vez con rencor? No, la verdad, sí se debe, pero yo no hago nada con rencor. De hecho, no tengo ese corazón en contra de nadie. No soy esa clase de personas. Y sí lo que yo digo acá es, es la verdad, es todo lo que yo he mirado, lo que yo he visto y lo que he palpado, ¿no? Nada más, eso sería todo.
Gracias, señor Javier. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, abogada. Ahora procederemos con la posesión de la curadora ad litem. Por favor, señora secretaria, constate la presencia de la persona quien será posesionada en este cargo. Bélgica, Bélgica. Taramal, perdón. Gracias, señora secretaria. Señora Bélgica Taramuel, ¿acepta usted el cargo de curadora ad litem de los menores Ana y Kevin Montalvo Román? Sí, señora jueza, acepto el cargo y me comprometo a velar por los derechos e intereses de los menores durante este proceso. Gracias, queda usted legalmente posesionada. Se deja constancia de que su función es estrictamente de representación procesal de los menores, sin emitir criterios sobre el fondo del proceso. Señora secretaria, por favor, hágale firmar el acta de posesión a la señora Bélgica Taramuel para proseguir con la audiencia. Ya, señora jueza. Por favor, señora jueza, en ese momento entramos a la fase de lo que es la audiencia reservada con los menores de edad y verifique que todos los presentes en esta sala abandonen momentáneamente la sala de audiencias y, por favor, constate la presencia de los menores Ana y Kevin Montalvo Román. Finalizada la diligencia de audiencia reservada, se reanudará la audiencia general, señalada la procedencia del divorcio, los acuerdos sobre tenencia, visitas y alimentos, y luego de haber escuchado a los menores, se procederá a emitir la resolución en término legal conforme al artículo 130 del COGE. Por favor, señora secretaria. Los menores Ana y Kevin presentes. Gracias, señora secretaria. Por favor, a continuación voy a escuchar el testimonio de los menores Ana y Kevin Montalvo Román. Seguidamente me dispondré a tomar en consideración esta audiencia reservada con el fin de precautelar los derechos y aplicar el principio de interés superior del niño. Gracias, señora secretaria. Muy bien, hola, ¿cómo están? Kevin y Ana, ustedes son, ¿cómo se llaman? Los padres de ustedes. Kevin, por favor, ¿me puedes responder? Hola, ¿Cómo se buenos días. Mis papás, mi padre se llama Sebastián Montalvo y mi madre Natasha Román. Kevin, te voy a hacer unas 2 o 3 preguntitas. Por favor, quiero que me contestes Ujú. con mucha sinceridad, no tengas miedo, porque son unas preguntas simples las que te voy a hacer y con las preguntas que yo te voy a hacer no va a pasar nada. Kevin, ¿con quién te gustaría vivir? Me gustaría vivir con mi madre. Con tu mami. Ujú. ¿Ya? Cuando tu papito no estaba en casa, tu mami te trataba bien. Sí, me trataba muy bien, me cuidaba y también pasaba por mí en la escuela. ¿Ya? Cuando
mientras el tiempo que tu padre no estuvo en casita, mamá sí tenía para darles de comer. Mm, Mamá siempre supo acomodar las cosas, que en muchas ocasiones mm, no había lo que nosotros queríamos, pero mamá siempre arreglaba. Muy bien, Kevin, muchas gracias. Esas son las preguntas que necesitaba hacerte a ti. Ahora voy a hablar con tu hermanita. Espérame aquí sentadito un ratito, ¿ya? Vamos con Ana ahora. Hola, Ana, ¿cómo estás? Pues muy buenos días. Buenos días. A ver, Ana, voy a hacer lo mismo que hice con tu hermano. Voy a hacerte unas 3 preguntas y quiero que seas muy sincera al responder. ¿Te llevas bien con tu mami y con tu ñaño? ¿Cómo te tratan ellos? Mi mami es súper linda. Igual con mi hermano tenemos una muy buena convivencia. ¿Ya? ¿Y te gustaría irte a vivir sin tu mami y sin tu ñaño en otro lado con tu papá? ¿O te gustaría quedarte con tu mamá y con tu ñaño? Yo la verdad preferiría pasar más tiempo con mi mamá y con mi hermano. Muy bien. Em, Ana, el tiempo que tu padre no ha estado con ustedes, ¿cómo te has sentido tú? La verdad sí es muy triste ver a mis papás pasar por esta situación. Entonces, la verdad me siento muy bien con mi mamá, más allá de todo. Muy bien, Ana, muchas gracias. Ahora van, se van a ir ustedes nuevamente a la sala lúdica mientras yo converso con tu padre y con tu madre. Sí, me van a esperar y les agradezco mucho por este ratito que me regalaron para hacerles estas preguntas. Ya, sigan nomás. Por favor, señora secretaria, constate el reingreso a la sala de audiencias de las partes procesales para debatir sobre la tenencia, alimentos y régimen de visitas de los menores de edad habidos en el matrimonio. Señora jueza. ¿Ya se encuentran todas las partes procesales, señora secretaria? Sí, ya se encuentran presentes. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a debatir sobre la tenencia de los menores habidos dentro del matrimonio Kevin y Ana Montalvo Román, enfocándonos obviamente en en el interés superior del niño. Para lo cual, abogada Mera, fundamente su solicitud de tenencia exclusiva para la madre. Concedo la palabra. Gracias, señora jueza. Basamos nuestra petición en dos pilares. El primer pilar fundamental sería la vinculación afectiva. Los menores tienen un apego seguro con la madre, quien ha sido su única cuidadora durante estos 9 meses de ausencia del señor Montalvo. Y el segundo pilar sería la estabilidad emocional de Kevin, que presenta ansiedad por abandono. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, abogada. Continuamos, por favor. Abogada Almeida. Con base a la evidencia presentada y lo que obra en el expediente, el interés superior de los niños se salvaguarda de manera óptima con la tenencia materna, puesto que el señor Sebastián Montalvo, como su progenitor, ha garantizado de manera consciente la continuidad de su rutina, educación y estabilidad emocional junto a su madre. Devuelvo la palabra, señora juez. Gracias, abogada. Muy bien.
Escuchadas las dos partes, vamos a debatir sobre la pensión alimenticia para los menores de edad habidos en el matrimonio, Kevin y Ana Montalvo Román. Abogada Mera, ¿qué monto solicita para alimentos de los menores de edad, Kevin y Ana? Señora jueza, según la tabla de pensiones del Consejo de la Judicatura y los gastos comprobados dentro de los folios 60 y 65, las necesidades de los menores serían 620 mensuales, que abarcarían su educación, su alimentación y su salud. Em, la capacidad de demandado sería su último salario en el IES, eh, establecido en el folio 70, fue de 1.200, por lo cual pedimos el 30%, que serían $360 para cada hijo, 720 total, dado que la actora solo ganaba $420. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, abogada. Concedo la palabra a la abogada Daniela Almeida, si es que tiene alguna objeción o está de acuerdo con este valor que han planteado la parte actora. Por favor, abogada, continúe. Por el momento, señora jueza, el demandado se encuentra en desempleo, por lo que propone de un pago de 200 mensuales, en $200 mensuales por hijo, en total $400, y también cubrir directamente lo que son gastos de escuela y el seguro médico. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, abogada. El 10 reporta que el demandado recibió una indemnización por incapacidad de $8,000, según reviso en el expediente procesal a fojas 75. Abogada Almeida, ¿por qué no usar esos fondos? Señora juez, ese dinero se destinó a deudas hospitalarias, pero ofrecemos garantizar los alimentos con una propiedad en Tulcán, la cual está en el folio 78. Bien, ahora vamos a debatir sobre el régimen de visitas. De esta manera también enfocados en el interés superior del niño. Abogada Mera, fundamente su solicitud de un régimen de visitas cerrado. Señora jueza, yo solicito el régimen cerrado, con un horario los días sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde, siempre y cuando se encuentren acompañados por un familiar cercano a la señora Román, eh, garantizando la seguridad de los menores. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. Le pregunto, abogada, el régimen de visita cerrado que usted aduce y me dice que los sábados de cada semana, por favor aclare ese aspecto. Sí, Concedo la señora palabra. jueza. Disculpe, sí, señora jueza, de cada semana. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. Por favor, la abogada de la parte demandada, abogada Almeida, ¿usted tiene algo que argumentar con con la solicitud de la parte actora en la que ella establece un régimen de visita cerrado? ¿Y por qué, si fuese lo contrario? Sí, señora jueza, se considera que la propuesta de un régimen de visita cerrado no se alinea con con los intereses superiores de los menores ni con el principio de coparte, de la paternidad efectiva. Por el contrario, se solicita un régimen de visitas abierto y flexible que permita la interacción más natural y adaptada a las necesidades cambiantes de los niños. Eh, Concedo la palabra, señora juez. Gracias, abogada Almeida.
Pues bien, finalizados todos estos puntos de debate y tomando en cuenta que se ha cumplido todas las etapas procesales y probatorias conforme a derecho, incluyendo la audiencia reservada con los menores y la aceptación del cargo por parte de la curadora, radicada la competencia mediante sorteo de ley en mi calidad de jueza titular de la Unidad Judicial Multicompetente Civil, Mercantil, Laboral, Inquilinato de Ibarra, de conformidad con la acción de personal número 3090-DP10-2020-SA del 6 de noviembre del 2020, suscrita por la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, una vez verificados los presupuestos procesales y agotadas las fases de esta audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, y habiéndose practicado las pruebas de cargo y descargo con la participación de las partes procesales, testigos, defensa técnica y demás intervinientes, esta judicatura procede a emitir su decisión oral de conformidad con lo previsto en el artículo 130 del Código Orgánico General de Procesos y artículos pertinentes del Código Civil. Primero, se declara disuelto el vínculo matrimonial entre la señora Natasha Román y el señor Sebastián Montalvo por la causal de abandono injustificado por más de 6 meses consecutivos, conforme el artículo 110, numeral 10.2 del Código Civil ecuatoriano. Segundo, en cuanto a los menores de edad, Ana y Kevin Montalvo Román, se ratifica el acuerdo presentado por las partes y escuchados los niños en audiencia reservada, conforme al artículo 18 del Código de la Niñez y Adolescencia. La tenencia. Se otorga la tenencia definitiva de los menores a la madre, señora Natasha Román, por considerarse que garantiza mejor su interés superior. El régimen de visitas, se establece un régimen progresivo de visitas a favor del padre, señor Sebastián Montalvo, una vez que se determine su estabilidad psicológica y médica posterior a su proceso de recuperación y previa evaluación por parte de un equipo técnico interdisciplinario del Consejo de la Judicatura. Alimentos. Se fija una pensión de alimentos provisional establecida de acuerdo a la tabla vigente y se remita el expediente al Departamento de Pagaduría para que cree el código SUPA y se depositen los valores de las pensiones de los menores de edad Ana y Kevin Montalvo Román a la cuenta señalada dentro de este proceso por la señora Natasha Román mediante el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Tercero, se mantiene la posesión provisional del cargo de curadora a la señora Bélgica Taramuel, únicamente que para garantizar la representación de los menores dentro del presente proceso. Finalizado el proceso y ejecutoriada esta decisión, cesa su encargo conforme lo establece el artículo 287 del Código Civil. Esta sentencia es susceptible del recurso de apelación, el cual podrá ser interpuesto en el término de 3 días contados a partir de la notificación a las partes, conforme lo establece el artículo 256 del COGEB. Señora secretaria, notifíquese y se da por concluida la presente audiencia. Gracias a las partes procesales. Tengan una buena tarde. Gracias, señora jueza. Buena tarde. Gracias, señora jueza.